Buenos días, Ágape. Buenos días, mis hermanos en Cristo. Qué alegría estar aquí con ustedes. Bendito sea Dios que nos permite estar aquí otra vez. Estamos aquí nosotros no solamente porque nos encanta el compañerismo de los hermanos del Señor, ¿verdad? Sino porque el Señor merece nuestra adoración y venimos a rendírsela. También venimos a escucharle, ¿verdad? Porque lo que se expone aquí es palabra de Él. Lo vamos a hacer, hermanos, exponiendo por tercera y última vez en esta serie que hemos hecho acerca del buen samaritano. Y no sé si ustedes lo recuerdan ya porque hemos tenido interrupciones, pero en el primer mensaje, en la primera semana que hablamos del buen samaritano, hablamos de este hombre que fue víctima de los ladrones, ¿verdad? Lo golpearon, lo dejaron medio muerto y pusimos al descubierto de que este hombre posiblemente acabó en esa condición porque él fue descuidado, porque pudo haber evitado esa situación posiblemente. Ahora, si se dan cuenta, la historia no se centra en la víctima, sino que en la reacción de las personas que ven a alguien en necesidad. En ese mismo momento estábamos hablando de un par de religiosos. Aprovechamos esa misma vez, hablamos del herido y hablamos de dos de los tres que reaccionaron. Hablamos de dos religiosos. Dijimos de que posiblemente tenían razón de haber evitado ayudarle, que yo creo que nosotros hubiéramos pensado de una manera similar. Yo no puedo acusarlos porque, ¿verdad? Igual que el pecado de Adán, yo no puedo decir, no, si yo hubiera sido Adán, yo no hubiera mordido la manzana, porque yo creo que todos los hombres hubiéramos caído en lo mismo. O sea, Adán estaba ahí en representación de la humanidad. Ahora estos dos religiosos están en representación de nosotros de alguna manera. Uno llevaba urgencia de llegar al templo a cumplir con su trabajo. El otro posiblemente tenía miedo, porque en ese tiempo a veces dejaban la gente tirada y era un señuelo. Era solamente alguien que se hacía, el que fingía estar golpeado. Cuando se le acercaban, le caían los otros y lo asaltaban. Entonces, ¿verdad? De una manera o de otra, nos lleva a pensar de que estas personas no pensaron en el prójimo, pensaron en sí mismos. De alguna manera es egoísmo. Y es la manera en que pensamos todos nosotros. Así es como nosotros vemos el mundo y así reaccionamos al mundo. El Señor Jesús nos enseña una mejor manera, nos enseña una mejor forma de reaccionar ante la necesidad de otros. Ahora vamos a hablar de la persona que reaccionó correctamente. Vamos a hablar del samaritano porque la parábola se llama del buen samaritano y hemos hablado de todos, menos del samaritano. Y entonces vamos a hablar de él. Y lo vamos a hacer entonces después de orar. Vamos a hablar de él porque pues él ocupó misericordia. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros veamos. La manera como es misericordia. Vamos a orar. Bendito seas, Padre Celestial, porque nos has permitido venir de nuevo a exponer tu palabra. Te doy gracias por cada uno de los hermanos que están aquí interesados en escuchar tu enseñanza, que están, Señor, con el deseo de saber qué es lo que tú esperas de ellos, qué es lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que te debemos la vida. Sabemos, Señor, que todo lo que tenemos es tuyo. Sabemos, Señor, que eres tú quien nos da lo necesario. Y Padre, entonces venimos a reconocerlo. Venimos a reconocerlo, a darte gracias y a tratar de entender qué nos pides de manera de hacerlo para hacerte agradables. Es en el nombre de tu Hijo Jesucristo que te pido que nos ayudes a comprenderlo. Y Padre, permanece conmigo y que yo no diga nada, Señor, que venga de mi corazón, sino que todo lo que hable venga de tu palabra, porque Padre, yo no soy el centro de esta palabra ni de este mensaje, sino que eres tú. Eres tú, Señor, el que la escribió para nosotros. Eres tú quien la envía. Eres tú quien nos comunica. Ayúdame a ser claro y a dejar mis experiencias humanas de lado y mi conocimiento humano de lado y mi inteligencia humana de lado, de manera de que seas tú el que les hable a cada uno de ellos. Es en Cristo Jesús que te lo pido. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a leer la Escritura.
Vamos a estar de nuevo en el mismo lugar y con la misma gente. Lucas 10, 25 al 37. Lucas 10, 25 al 37, todos al unísono. El que tenga su Biblia, léalo de su Biblia. El que no lo tenga, está en pantalla. No se quede sin repetir las palabras de la Escritura con nosotros. Todos juntos. Lucas 10, versículo 25 dice de esta manera: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? A que él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Eso es lo que la Escritura tiene para nosotros hoy. Tomen asiento. Hemos tocado todos los versículos excepto el 33, 34 y 35. Y comienza el 33, dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Hemos dicho anteriormente que los samaritanos eran primos de los judíos. Hemos dicho también que eran odiados de los judíos. Dijimos la semana antepasada de que el intérprete de la ley ni siquiera quiso decir samaritano. Los odiaban tanto que para ellos era una porquería decir que la palabra samaritano. Así que ocupó un montón de palabras para referirse a él en vez de decir el samaritano. Entonces, sabemos que no los quieren, sabemos más o menos, ¿verdad?, que están relacionados con los judíos, pero no sabemos bien qué es un samaritano. ¿Qué es un samaritano? Hermanos, samaritano, la palabra samaritano es un gentilicio. Es como el salvadoreño es aquel que es de El Salvador, hondureño es aquel que es de Honduras. Entonces, un samaritano es una persona que procede o vive en Samaria, ¿verdad? Pero la verdad es de que todo el tiempo la palabra se estaba ocupando como adjetivo, no como gentilicio. Entonces, fíjese, la palabra viene otra vez a atacarnos y persiste en que investiguemos qué es lo que es un samaritano, que no es solamente las personas que son de ahí, sino que es algo más. Y inicialmente, hermanos, ser samaritano tenía una connotación positiva, ¿sí? O sea, fíjese que es como cuando usted dice soy americano, rápido, maracucho. O sea, esa es la calidad de Venezuela. Y entonces, así mismo, ellos antes decían soy samaritano y eso era de orgullo. ¿Sabe por qué? Le voy a poner una imagen ahorita, la va a tener aquí en pantalla. Ese mapa que usted ve ahí, eso es Israel, lo amarillo y lo azul. La parte norte
es el reino del norte, ¿verdad? Israel. Y lo amarillo es la parte del sur, Judá. Cada uno tenía una capital. Después de que Salomón reinó, se partió el reino en dos. Era uno solo primero y después se partió en dos. En la parte sur, ¿verdad? Siempre de todo Israel fue la capital Jerusalén. Ahora que se partió, había dos capitales, Jerusalén y Siquem, ¿verdad? Pero cuando al sexto rey de Israel, del norte, se cambió la capital del lugar. Ustedes saben que eso sucede, se mueven las capitales. Y entonces se movió la capital de Siquem para Samaria. Entonces, ser de Samaria era de ser de la capital, ¿verdad? Eran los pesados. Había ahí templo de marfil. Todo el templo del rey era de marfil, era de lujo ser samaritano. Ahí están las tumbas de todos los reyes del norte. Todos los reyes del norte están aún enterrados ahí. Es el lugar de sepultura de los reyes de Israel. Fíjese. Pero llegó un momento en que los asirios atacan. Y usted va a ver que dice Asiria ahí arriba. Se vienen de allá de Asiria para el norte de Israel, que es lo que les queda cerca. La invadieron y se llevaron a 27,000 personas cautivas a que le sirvieran a Asiria. Dejan ese lugar pelón de gente. Se quedó solo. Solo se quedaron unos pocos, los que no aguantaban el viaje. O sea, porque así hacían, se llevaban a los jóvenes, se llevaban a la calidad, se llevaban a los hijos de los reyes. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando a Daniel lo agarraron. Daniel era un príncipe, ¿verdad? Y sus amigos eran también todos letrados. El que era letrado en ese tiempo, hermanos, era una persona que era hijo de un rico o de un rey o de alguien que tenía dinero, porque ese lo podía mantener mientras estudiaba. Los demás, los jovencitos, les tocaba que trabajar. Entonces Daniel lo llevaron ¿para qué? Para que sirviera. O sea, así es como fortalecían los reinos. Se llevaban la gente inteligente, la gente letrada de los pueblos para que sirvieran en el gobierno y engrandecían los pueblos. Así es como crecían los lugares. Entonces se llevaban a la gente fuerte, se llevaban a la gente joven, se llevaban a la gente que conocía, que sabía, y dejaban al débil, dejaban a los ancianos, dejaban ¿verdad? A mujeres mayores, dejaban gente que ya no les iba a servir para avanzar su reino. Entonces se queda lleno de gente que ya son débiles, que no servían para el reino. Y así también, cuando llegaron a invadirlos, ustedes saben que como estos reinos que atacaban, venían atacando los lugares, y alguna gente pues no le quedaba de otra que unirse a la armada de ellos. Y entonces ya venían revueltos de diferentes pueblos con la armada, llegando al norte de Israel, y cuando ya se iban, algunos ya no tenían fuerza y se quedaban. Y ahí comenzó el revoltijo. Se comenzaron a revolver. ¿Cuál es el problema? Con que se revolvieron asirios y otros gentes de otros pueblos que ellos habían conquistado y habían quedado, que los habían traído cautivos a conquistar Israel, y ahora quedaron ahí esa gente y se metieron con los israelitas del norte de Israel. ¿Cuál es el problema? El problema es la ley. La ley. Deuteronomio 22, si usted lo lee, el Señor le dice de que no se pueden mezclar algunas cosas. Por ejemplo, comienza diciendo que el hombre no debe ponerse ropa de mujer, porque el hombre es hombre y la mujer es mujer. Que la mujer no debe ponerse ropa de hombre, porque la mujer no es hombre. Hay líneas que deben de permanecer separadas, y algunas le van a parecer raras cuando el Señor las establece. Les decía, cuando se vistan, no revuelvan lino y lana. No se vistan de lino y de lana. Lino es una cosa, lana es otra. Separado. Decía, no revuelvan la semilla. Siembren de una semilla, no siembren de dos semillas revueltas. O sea, el Señor comenzó a decir, miren, hay cosas que hay que mantenerlas separadas. Cuando ustedes hagan una yunta, pongan 2 burros o pongan 2 toros. Pero no pongan toro y burro. Lo dice la palabra de Dios. Toro y burro no se juntan. Los toros son toros, los burros son burros. Son naturalezas diferentes, tienen diferentes tamaños, tienen diferente fuerza. No funciona. No funciona.
Y entonces, todo esto el Señor lo escribió en el Antiguo Testamento para que entendiéramos que hay cosas que deben de permanecer separadas. La luz y las tinieblas no tienen relación, dice el Señor. ¿Sí me entienden? O sea, el trasfondo de estas cosas es espiritual. El que estudia la Biblia y lo quiere ver desde un punto meramente intelectual, va a decir, ¿y esto qué es? Esto lo que es un precedente. Un precedente es algo al que nosotros podemos ir para darnos cuenta la razón por la cual ahora estamos viendo la realidad. Nosotros podemos saber que el diablo no tiene nada que ver con Dios. Nada que ver. El diablo tiene que estar por allá y el Señor tiene que estar por allá, de un lado al otro. Y ahora, ¿qué pasa con el pueblo de Dios? ¿El pueblo de Dios puede estar revuelto con la cochinada? No, tiene que estar separado. Entonces, por eso llama, ¿verdad?, a ser santos. Y nos comienza a dar todos estos adjetivos. Tienen que estar separados. Fíjese que yo me doy cuenta que nosotros, los que hemos sido apartados, los que hemos sido elegidos, ahora ocupamos nos acordamos de esa palabra con los hermanos que estábamos en la clase. Y además el hermano Pablo, cuando estaba en la clase, él habló de los elegidos. Fíjese qué palabra más hermosa, los elegidos, personas que el Señor seleccionó para su servicio, para que lo sigan, para ser ejemplo. Entonces, al pueblo de Israel, él le dijo, entre ustedes no puede haber prostitutas, entre ustedes no puede haber homosexuales, porque ustedes son un pueblo ejemplar para todo el mundo. Y ahora, el pueblo de Dios está aceptando de que haya pastores homosexuales. Pero el Señor está diciendo que el pueblo de Dios no debe de aceptar esas cosas, debe de ser un pueblo ejemplar. Entonces, a lo que vengo con todo esto, hermanos, es de que se nos dijo que había que separar las cosas. Fíjese que si vemos Deuteronomio 7, y se lo voy a leer, no lo traje para ponerlo en pantalla, no sé si lo traje en pantalla, creo que sí. Dice, lo voy a leer y ustedes váyanlo viendo ahí. Deuteronomio 7:1 dice, desde el 1 al 8, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás con ellas misericordia. No emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo. No tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. El furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera, quemaréis sus esculturas al fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo, ¿cómo dice ahí? Especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. O sea, nos ha apartado Dios. A ellos los apartó para ser ejemplo y a nosotros nos apartó para ser ejemplo y estamos dando mal ejemplo. Pero lo que les quiero decir es que como ellos se mezclaron, los samaritanos se mezclaron, entonces los judíos que querían permanecer santos y limpios lo miraban mal. Y existía esa cosa con ellos. O sea, los descendientes de esta invasión ahora eran vistos como revueltos. Y a nosotros eso no nos afecta mucho y no lo entendemos bien. ¿Por qué? Porque somos revueltos. O sea, nosotros somos revueltos. O sea, de hecho, los hispanos no somos una raza.
Somos un grupo étnico. Yo no sé si han dado cuenta que aparece blanco, negro, chino, pero nosotros no somos una raza. Tienen que poner hispano porque hispano es un revoltijo. Yo tengo hermanos negritos y hermanos blanquitos, o sea, estamos revueltos. Mis dos abuelos eran negritos y mis dos abuelas eran blanquitas. O sea, estamos bien revueltos. Y eso que no somos como otros países, como Honduras, como Cuba, como República Dominicana, como Venezuela, que tienen gente de raza negra, están más revueltos todavía. En El Salvador no hay gente de raza negra. Y entonces, fíjese, había esta cosa con ellos porque eran revueltos. Había esta cosa. Pero, porque entendían los judíos que habían roto la ley, los despreciaban. De ahí venía el odio. Pero este hombre, que era un revuelto, que no era el pueblo de Dios, vio al herido y tuvo misericordia. O sea, fíjese qué vergüenza. Esto es un bochorno, hermanos. El pueblo de Dios es incapaz de hacer lo correcto y muchas veces la gente que no conoce a Dios o que son algo despreciable para nosotros, se comportan de la manera correcta. Y eso es lo que está enseñando Jesús. Ustedes son escogidos, sí. Ustedes son especiales, sí. Pero están haciendo lo que no deben. Se están fijando en lo equivocado. Esa es la lección. Eso es lo que está mostrando el Señor. Hay que tener misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia, hermanos, es un atributo de Dios. No es algo que Dios hace, es algo que Dios es. Él es misericordia. Y fíjese que Dios quiere que nosotros seamos como Él. Pero nosotros no podemos ser misericordia, pero sí podemos imitar la misericordia. Ahora, la historia completa es un mapa del comportamiento que agrada a Dios. Y está delineado en los versículos 33, 34 y 35, donde vamos a estar ahora. ¿Cómo practicamos la misericordia? En pantalla. La primera manera es sin discriminación. No podemos discriminar. No podemos discriminar. Fíjese que yo creo que va a estar en pantalla Juan 4:9. Ahí está Jesús pidiéndole agua a una mujer samaritana. La samaritana sabe de que los judíos no les hablan. Entonces viene Jesús y le dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, judíos y samaritanos no se llevaban. Pero Jesús iba donde ella. ¿A qué fue Jesús allá? Lo acaba de decir el hermano Pablo. Ella fue la primera misionera. Fue allá por misericordia. Porque Él no va a dejar que se pierda nadie. No importa que sean gente que Él por ser judío no debía de hablarle. Y eso nos debería tocar el corazón. Yo creo que yo me pongo a pensar al ver la historia. Yo veo al golpeado, no se dice de dónde es. Pero ¿cuál es la posibilidad más grande? ¿Cuál nacionalidad debería de ser el golpeado? Ustedes pónganse a pensar. Yo más pienso que es un judío. O sea que el samaritano pudo haber dicho, judío, nos odian, mejor me voy. Pero se detuvo y le ayudó. Yo creo que si hubiera sido un samaritano, un judío no se hubiera detenido. Vamos a lo mismo. Está haciendo lo correcto. El samaritano no le importó que este hombre tuviera una nacionalidad, no le importó qué raza, no le importó qué sexo, no le importó qué preferencias tenía, qué clase social, porque se puede distinguir la clase social en la ropa que se pone la gente. O sea que estaba tirado, pero podía haber tenido ropa bonita. O sea, pero no se fijó en la clase social, no se fijó en eso, no se fijó en qué religión, se fijó en la necesidad. El llamado aquí es a concentrarnos en la necesidad de las personas, no en su apariencia, no en su proveniencia, ni ninguna otra cosa. Porque tenemos la costumbre de, le voy a ayudar a este porque es del Salvador. O sea, yo soy salvadoreño, este sí merece ayuda, no, aquel no, porque es de otro lugar, ¿verdad? Yo le voy a ayudar a este porque este es hispano, por lo menos andamos tirando la línea, ¿verdad? No, pero si es moreno, no, porque esos son otra cosa. Y allá pueden ir ustedes. Díganme cuál es su problema.
Fíjese que el otro día yo estaba en un alto y estaba una familia pidiendo dinero y se miraban medio hispanos y estaban con un rótulo. Eran refugiados afganos. Yo no sé si ya los comenzaron a ver, pero acá por Decatur está lleno. Se vino una cantidad de refugiados afganos y aquí los han recibido en Decatur. Y no sé si la cantidad que dijeron rozaba los 600 que habían llegado. O sea, los van a ver ahí en la calle, porque ahí están en los shelters y etcétera, porque este lugar aquí en Decatur se ha hecho el centro el receptáculo de la gente que viene refugiada. Y entonces ahí, y esta gente se había ido más para allácito en Atlanta, donde yo pasé, y decía, en inglés, decía refugiados afganos. ¿Vea? Tenemos hambre y no tenemos techo. Y fíjese que yo pude notar que la gente les ayudaba más. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ver refugiados afganos. Y entonces decimos, estos sí tienen necesidad. Pero si vimos a un moreno, aunque lo vemos arrastrándose, no le ayudamos. Si ve un blanco, ¿qué dice usted? No, si este es americano, tiene papeles. Yo no tengo papeles y ahí estoy trabajando. Eso es lo que decimos. ¿Cómo es que yo aquí vine a este país sin nada? Vine solo con la camisa que tenía puesta y ahora ando en carro y siendo gringo está ahí pidiendo. El Señor no te ha mandado a que estés indagando en la nacionalidad de la persona que está pidiendo. Te ha mandado a que mires la necesidad del hombre. Miren la necesidad de las personas. No miren nada más. No miren el color. No miren nada más. ¿Cómo practicamos la misericordia? Número 2, sin antipatía. Primero, no discriminar. Segundo, sin antipatía. Dice Lucas 10, 25, 34, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. El samaritano se acercó, o sea, mostró interés. Porque fíjate, hermano, que lo opuesto de mostrar interés es ser antipático. O sea, ser antipático es que no te importa. No te importa. A una persona le preguntaron qué era peor, si era peor ser ignorante o ser antipático, y dijo, no sé, ni me importa. Entonces, yo pienso de que no podemos ser antipáticos con la necesidad. No podemos ser antipáticos con la necesidad. Si alguien no te importa, no te acercas, pero se acercó. Tienes que acercarte. Fíjese que la pandemia vino a agravar esto que el ser humano tiene de mantener la distancia con otros. Ya nos cuesta juntarnos con otra gente, nos cuesta hablarnos. Fíjese lo que sucede. Uno va a una reunión, y me ha pasado mucho porque yo voy a reuniones donde van varias iglesias, y uno anda buscando dónde está el de la iglesia de uno. No se junta con los de las otras iglesias. Los de las otras iglesias son tus hermanos, pero yo voy a buscar el de mi iglesia. Y se hacen las bolitas de gente solo de la iglesia de uno. Y bueno, ya nos ha pasado incluso aquí a nosotros. Nos vamos para una iglesia y ahí se van a dar cuenta que todos los que están juntos somos los de Ágape. Ahí está la bolita de gente. Y no nos juntamos con nosotros. Y en la pandemia esto se puso más grave. ¿Por qué? Porque ahora ocupábamos máscara, distanciamiento social. Mi vecino y yo seguido nos pasábamos a la grama que une las dos casas entre él y yo, y nos poníamos a platicar. Ahora me habla desde su driveway y yo le hablo desde el mío. Ya no nos acercamos. Pero hermanos, fíjese que es necesario acercarse si nosotros vamos a ayudar a alguien. No podía el hombre curarle las heridas a control remoto. Tenía que acercarse para poderle echar aceite y para poderle echar vinos. Y fíjese, hermano, de que no espere ver a alguien golpeado porque lo han agarrado los ladrones. No espere ser el buen samaritano de esa manera. Las heridas de hoy día son más que todos heridas del corazón. Ustedes vean la gente por fuera y la gente tiene un problema por dentro. Yo he visto gente aquí en la iglesia llorar porque han sido abandonadas, porque no son valorados, porque no tienen lo básico, porque fueron maltratados de niños, porque fueron maltratados de adultos.
o todavía están siendo maltratados siendo adultos, porque han sufrido pérdidas, han perdido familiares o han perdido dinero, han perdido cosas. Hay gente que pierde, ¿verdad? Yo me recuerdo que me llamó un hermano y me dijo, mira, fíjate que me engañaron. Me llamaron para decirme que tenía que pagar un bill que lo debía y lo pagué y resultó de que yo no debía nada, el bill estaba al día y le di $600 y estaba dolido porque es la plata que se ha ganado él. O sea, ¿cuánto nos cuesta ganarnos $600? ¿Cuánto tiempo? Para que se lo des a un sinvergüenza, ladrón. Y entonces estaba triste. Muchas heridas son así. Gente que tiene problemas personales, problemas mentales, problemas físicos, enfermedad. Son cosas que a veces no se miran. A veces vemos a la gente bien paradita y andan con ese gran dolor. Por ejemplo, a mí me han visto todo el día que ahora, yo no sé dónde me golpeé la rodilla ayer, pero ando con un dolor de rodilla que ustedes no se lo imaginan. A veces los dolores son por dentro, no se miran por fuera. Pero no podés saber que una persona tiene una herida si no te acercas a ella y le preguntas. No podés tratar esas heridas. La hermana Xiomara tocó la llaga el día viernes en el culto de oración. Porque él dijo, hay personas que viven sin perdonarse a sí mismas. Es cierto. Fíjese que Dios tuvo la gracia de llamarme a mí cuando todavía mis niños estaban chiquitos. Entonces se han criado en la iglesia. Pero ¿qué de aquellos que llegan a Jesucristo cuando sus hijos ya están grandes y se dan cuenta del error que cometieron siendo padres, que no criaron bien a sus hijos, que ya sus hijos están grandes y ya no pueden hacer nada? Ya los hijos no les escuchan, ya no los pueden hacer que vengan a la iglesia y pasan orándole al Señor que su hijo en algún momento reconozca a Cristo. Y eso es una herida emocional. Les duele en su corazón ver que sus hijos no están aquí con ellos, que no han conocido al Señor, que no saben cuál será su eternidad. Hay gente con heridas dentro, ¿verdad? Entonces, en ese momento que la hermana dijo eso, yo me abrí y hice un comentario. Todos tenemos heridas de repente en nuestro corazón, ¿verdad? Y otros dijeron también cosas que llevaban por dentro. O sea, qué bonito, hermanos, de que tenemos esos espacios en la iglesia donde las personas se pueden abrir y mostrar su corazón. Y yo creo que muchos de los que necesitan que les venden las heridas del corazón no estaban en la reunión, pero la oportunidad está. Y eso, hermanos, es necesario. Quiero que sepan, hermanos, que una manera de ser misericordias es que nos importen las heridas del corazón de los otros. Cualquiera que esas sean, ¿verdad? Permitir que los otros hermanos compartan contigo lo que les duele, ¿verdad? Dolores por familia, por cualquier cosa que les duela, que lo compartan contigo. A veces todo lo que necesita una persona es que lo escuchen y que le den un abrazo. Y no tienen ni que abrir el pico, no tienen que decir nada. Yo me recuerdo una vez que un amigo mío estaba sufriendo mucho y venía la gente de la iglesia y decía barbaridades a mi hermano. Y yo digo, y la gente de la iglesia a veces no se da cuenta lo que dice. Y yo me senté a la par de él, lo abracé y me estuve callado. Me ponía rojo yo de oír lo que le estaban diciendo, porque él estaba sufriendo mucho. Y yo creo que él sabe, porque hasta este día él me llama mucho. Yo creo que él sabe que yo lo estaba acompañando en su dolor y no tuve que decir nada. Solo tuve que estar sentado junto a él abrazándolo. Eso fue todo. Muchas veces necesitamos escuchar a nuestros hermanos. Y eso también es misericordia. Misericordia. No seas antipático. La tercera cosa que nos muestra la historia, o sea, se acercó, ¿verdad? No fue antipático, no le importó su raza. Quiere decir que no era discriminador. La tercera cosa es, ¿cómo practicamos la misericordia? Sin interés. Lo van a ver ahorita en pantalla. Sin interés. Dice Lucas 25, 34 y 35. Dice, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día a partir, sacó 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Todo lo que gastes de más, cuando regrese te lo pagaré. Y yo digo,
¿Qué beneficio podía sacar el samaritano de todo esto? ¿Qué se sacó? ¿Estaba esperando que despertara y que fuera millonario y que le reembolsara todo o que le diera un agradecimiento de qué tipo? No tenía interés de nada. Eso es lo que puedo ver yo. Puedo ver que había desinterés en la acción. Y así es como debemos de ayudar. Fíjese que yo perdió el tiempo. O sea, él iba a saber para dónde, quizás a negociar, quizás era un mercader, porque eso es lo que hacían pasar por esos lugares. Tenía negocios que atender, pero perdió su tiempo deteniéndose a curarlo, número uno. Y también después dice, lo curó y lo cuidó, dice después, o sea, perdió tiempo. Segundo, le echó vino y le echó aceite. ¿Y sabe qué es el vino y qué es el aceite? Es su sustento, es su comida la que le estaba echando encima. Póngase a pensar que yo creo que lo traje. Cuando, en Marcos 14:20, cuando Jesús señaló al que lo iba a traicionar, ¿qué fue lo que dijo? Aquel que moje conmigo en el plato. ¿En qué creen que estaba mojando el pan? No lo estaba mojando en el juguito de pollo. No lo estaba mojando en el sancocho. Lo estaba mojando en aceite. Porque eso es lo que comían ellos. Pan con aceite y lo bajaban con vino. Esa era la comida de ellos. O sea, le echó su comida en las heridas. Su sustento. Se perdió el tiempo. Le dio su sustento. Y además lo montó en su caballo. Ahora, en vez de ir tranquilo en su cabalgadura, no se sabe si era burro o era caballo, pero tenía medio de transporte, se lo dio al golpeado y ahora le tocaba caminar, empolvarse los pies, ¿verdad? Y aguantar, ¿sabe? Ustedes saben lo que es una tierra en el Medio Oriente, o sea, ahí caminar no es chiste, no estaba caminando bajo los palitos, era de pegar una gran sudada. O sea, es un esfuerzo. Y fíjese, después dice, ocupó su dinero, dio 2 denarios, era bastante plata, 2 denarios, los entregó y todavía se endeudó por él, porque le dijo, cuando se gaste lo que se gaste, yo vengo y te lo pago. Adquirió una deuda. Yo creo que lo hizo desinteresadamente. Hermano, ahora nosotros no queremos hacer nada desinteresadamente. Nada. Tú vas al Sam's y encuentras a una persona sonriéndote y uno piensa que es una persona que lo recibe. En cuanto le devuelves la sonrisa, comienza a quererte vender algo. Ya no te sonríen ni de gratis. Comienzan a decirte, ¿cuál es tu plan de cable? ¿Verdad? ¿Y cuál es tu plan telefónico? Comienzan a caminar contigo. Quieren venderte algo. ¿Verdad? Comienzan a, no solamente, fíjese, no solamente comienzan a quererte vender algo, sino que te comienzan a hacer sentir inconforme con lo que tienes. ¿Y cuánto pagas? ¿Verdad? Y tú le dices, pago 50, te están engañando. No te sonríen de gratis. Fíjese que en las reuniones, yo he ido a reuniones, y los americanos lo miran hispano a uno, y ya le miran cara de trabajador, ¿verdad? Y entonces me preguntan, ¿y en qué trabajas? O sea, me preguntan, ¿por qué me están preguntando en qué trabajo? Porque seguramente hay algo que pueda reparar yo en su casa. No me están preparando porque les interesa mi profesión. Están viendo qué me sacan. Y yo me pongo a pensar, ¿verdad? En mi país le dicen gente viviana eso, yo no sé cómo le dirán en el suyo, ¿verdad? Pero se ve mucho eso. Y hermano, yo pienso que en Cristo no debe de ser así. No podemos andar viendo qué le sacamos a la gente. Tenemos que dejar esa cultura atrás. En Cristo debemos de hacer las cosas desinteresadamente, los unos por los otros, especialmente aquí, desinteresadamente. ¿Verdad? Yo creo que ser interesado estorba la misericordia. Si nosotros todo el tiempo estamos pensando, ¿qué le sacamos al otro? No podemos ser misericordias. No se puede. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo practicamos la misericordia? Nos enseña el pasaje, no les enseño yo, sin discriminación. Ahí lo van a tener en pantalla. Sin discriminación, sin antipatía, sin interés.
Y yo le voy a decir una última cosa, y fíjese, y yo creo que esto es, de toda la parábola y de todo lo que les he dicho y de todo lo que el Señor nos ha enseñado a través de ella, en 3 predicaciones, esto es lo que más me toca a mí de esta parábola. Que la parábola es un cuadro espiritual que el Señor nos ha pintado. Y todo tiene un significado que aplica a nosotros, todo. Y yo me pongo a ver el detalle y yo digo, el Señor nos está mostrando algo a nosotros. Yo no sé si ustedes lo miran. Cada cosa tiene un equivalente en nuestra realidad. Por ejemplo, los religiosos, el levita y el sacerdote, son el equivalente de los religiosos de nuestro tiempo. Así son los religiosos de nuestro tiempo. Andan interesados en todo menos en las cosas espirituales. Y me pongo a pensar, ¿quién es el golpeado? ¿Quién es el golpeado? ¿Quién es el herido? ¿Quién creen que es el herido? Somos nosotros antes de conocer a Cristo. ¿Saben que nosotros antes de conocer a Cristo estábamos sin esperanza? Fíjense lo que dice la historia. Lo encontraron tirado, golpeado y medio muerto. ¿Qué puede hacer una persona golpeada y medio muerta por sí misma? Nada. Fíjense que cuando yo estaba pequeño, yo era inquieto. Y nos daban en la escuela un recreo. Y en el recreo, en vez de comer, salía a correr. Y una vez iba corriendo, y era la esquina de un edificio. Y yo iba para acá, y venía otro para acá, y nos encontramos en el centro. Chocamos. Mis dientes salieron por el labio, o sea, me corté el labio, me dieron 11 puntadas para adentro y 3 para afuera. No se me nota, pero yo tengo aquí como que zipper. Quedé todo bañado en sangre, porque yo no sé si ustedes saben que la cabeza tiene muchos vasitos pequeños y es escandaloso, se hace una heridita, es una sangradera. Al muchacho era más bajito que yo, regularmente la gente era más bajita que yo, el chollón que le di con el diente, se lo di en la frente. Cuando lo volví a ver parecía Frankenstein, tenía el corte así, hermano, así, el corte aquí en la frente, cosido. Los dos caímos al suelo, nos han tenido que llevar chineados. ¿Sabe qué podía hacer yo por mí? Yo me recuerdo de ese momento, hermano, claramente. Tenía quizás 14 años, pero me acuerdo claramente. ¿Sabe qué podía ver? Solamente el cielo cuando me llevaban chineado. Una persona golpeada, medio muerta, no puede hacer nada por sí misma. El golpeado, medio muerto, eres tú. Porque cuando no tenías a Cristo era imposible que te salvaras a ti mismo. Si somos nosotros. Si somos nosotros. Y fíjate, ¿quién es el samaritano? Es Jesús. Jesús, que fue misericordia con nosotros. Él fue misericordia. Fíjate que el samaritano es despreciado. ¿Y Jesús? Isaías 53 dice que él fue despreciado, fue de los hombres. Jesús fue despreciado. Jesús fue despreciado. Y al final, el samaritano fue el héroe de la historia. ¿Y quién es el héroe de nuestra historia? No es Jesucristo. Todo lo hacemos porque Él murió por nosotros. Y yo veo todo esto no solamente en los personajes. También yo veo que Jesús desplegó todos los elementos de misericordia que les acabo de dictar. No discriminó, porque dice que al final de los tiempos van a haber gente de toda lengua, de toda raza, de toda nación, adorando el nombre de Él. O sea, el Señor no discrimina. Nos salvó y no importa que seamos. No discrimina. Fíjate, el Señor lo hizo sin antipatía. Porque ¿quién fue el que se acercó a nosotros? ¿Somos nosotros los que nos acercamos al Señor? No fue antipático. Él nos ha venido a buscar. Él vino a nosotros. Si Jesús no viene a ti, es imposible que lo encuentres. De hecho, hay dos revelaciones. La revelación natural y la revelación especial. La revelación natural es los cielos cantan la gloria del Señor. Podemos ver que hay un creador por toda la creación hermosa que hay. Pero de ninguna manera puedes conocer a Jesucristo si no hay una revelación especial. Debe haber un acercamiento del creador hacia ti para que lo puedas distinguir.
Hay un acercamiento. Lo hizo sin antipatía. Fíjate. Y fíjate, hermano, no solo se bajó de su cabalgadura, porque el samaritano iba pasando, se bajó de su caballo. El Señor ha bajado desde el cielo. Se bajó de su trono. Dejó su deidad por ayudarte. Si se acercó, se acercó. Y fíjate que finalmente Él es desinteresado. Porque ¿qué podía ganar Jesús con todo el sufrimiento que atravesó por nosotros? Una de las cosas que más me enterneció a mí al conocer a Jesús, hermanos, una cosa, yo creo que era lo que más me hacía llorar a mí, era de que yo había sido tan malo, pero nunca me había faltado nada. O sea, el Señor me proveyó aún cuando éramos enemigos. Cuando yo no quería nada que ver con Él, el Señor me proveía. Él es desinteresado. Él hace salir su sol sobre buenos y malos, dice la Escritura. Él hace caer su lluvia sobre todos. ¿Y sabe qué quiere decir cuando dice que hace caer su lluvia? Quiere decir que le da alimento a las personas, porque la lluvia es lo que genera las cosechas. Él nos da de comer a todos. Romanos 5:6, fíjese, dice, aun cuando éramos débiles, Cristo murió por los impíos. Romanos 5:8 dice, aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo ha gastado su tiempo en nosotros. Desde el principio del mundo pensó en ti para salvarte. O sea, sin interés. Y vino aquí a la tierra y se gastó 33 años para que nosotros le conociéramos. No solo se acercó, sino que lo hizo desinteresadamente. Todavía, como dice Mateo 28, fíjese, dice que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. No está gastando su tiempo el Señor con nosotros. Todo su tiempo nos lo está dando. Va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y yo veo que aquel pagó 2 denarios y que dijo, lo que él deba yo lo pago. Y el Señor pagó por nuestros pecados con su sangre. Y nosotros seguimos pecando. ¿Y él qué dice? Estoy abogando por ti al lado del Padre. Él pagará. Fíjate, intercede por nosotros. Y al ver todo esto, yo creo que no tiene sentido que nosotros seamos religiosos e insensibles, que nosotros nos creamos más que los otros porque el Señor nos salvó. Que al contrario, nosotros deberíamos de ser misericordios, porque eso es lo que es evidencia de que nosotros hemos sido salvos. La misericordia es necesaria. Porque si el Señor no hubiera tenido misericordia con nosotros, no sé dónde estaríamos. El Señor no nos da lo que nosotros merecemos. Nos ha dado gracia, que ha sido por medio de la misericordia. Ojalá que nosotros podamos ejercer la misericordia de manera de que todos podamos parecernos cada día más a Él, porque esa es la finalidad de los que amamos a Cristo. Oremos. Padre eterno, gracias. Bendito sea, Señor, porque eres misericordia. Gracias por esta parábola que nos enseña tanto. Gracias porque te podemos ver a ti ahí. Podemos ver todo lo que has hecho por nosotros. Podemos vernos en esa condición. Incapaces de ser ayudados por nosotros mismos. Gracias porque te acercaste. Gracias porque no discriminaste. Gracias porque no eres antipático, sino que te importamos y te acercaste. Bendito sea, Señor. Y te pido que cada uno de mis hermanos refleje tu naturaleza. Que cada uno de mis hermanos muestre misericordia. Que cambien. Que sean más como tú. Que no dejen la oportunidad de vivir vidas felices, vidas cambiadas. Porque eso es lo que tú hiciste, Señor. No solamente cambiar nuestra eternidad, sino cambiar nuestro presente. Es en Cristo Jesús que damos gracias. Bendito seas por siempre. Amén.